Hace como un año aproximadamente que no traía un vídeo de trucos, así que si queréis saber más trucos como este, voy a dejar en la descripción algunos vídeos más donde podréis saber pues más de 30 trucos incluso, así que bueno, vamos a empezar con este vídeo porque creo que son cosas que probablemente no conoces porque esto no es para gente que acabe de empezar en iOS, sino que son trucos bastante difíciles. Aún así, probablemente muchos los sepáis, vamos a descubrirlo. Y para empezar, es una especie de truco, pero también una broma para alguno de vuestros amigos, y es que el primer truco de todos es si nos vamos a la pestaña de la izquierda de todo en nuestra pantalla de inicio y pulsamos sobre el micrófono que tenéis arriba a la derecha y el botón de editar, vais a ver que os sale como una especie de pop-up que os dice activar dictado. Si le dais a que no y os vais a la pantalla principal, veis que no os va a dejar deslizar. La única manera de que nos podemos mover es a través de los puntitos. Pues la verdad que esto es algo bastante fácil de hacer, pero que realmente va a desconcertar a esa persona a la que lo hagáis. Como veis, funciona en cualquier versión de iOS, y para quitarlo nos vamos a ir a la página del inicio, pulsamos sobre el botón Home o si no deslizamos hacia arriba en los que tienen notch y ya estaría, chicos, ya podríamos desactivar esta función, un poco una broma para alguno de vuestros amigos. El segundo truco es algo que pocas personas saben porque está un poco rebuscada la función, y es que si nos vamos a los ajustes, nos vamos a tiempo de uso, activamos las restricciones y nos vamos a una sección que pone aplicaciones permitidas. Aquí vamos a poder desactivar o activar alguna de las aplicaciones nativas. Significa que, por ejemplo, si quitamos la aplicación de cámara y la aplicación de Safari, van a desaparecer completamente de nuestro móvil, vamos a borrarlas directamente, y si incluso las buscamos en el Spotlight no las vamos a encontrar. Esto está muy bien si le vamos a prestar el dispositivo a otra persona y pues queremos directamente pues que no vea ni la aplicación de cámara, ni la de Safari, ni la de Wallet, ni todas esas que estabais viendo. La verdad que está muy bien y vamos a hacer desaparecer algunas aplicaciones. Hay algo que si usáis Safari pues os puede servir de muchísima utilidad, y es que si nos vamos a los ajustes, nos vamos a Safari y en la opción de abrir enlaces elegimos en segundo plano en vez de en una nueva pestaña como está por defecto, pues ahora si nos vamos a Safari vamos a poder simplemente con dos dedos tocando en un enlace abrirlos en segundo plano para verlos más tarde, ¿vale? Creo que es algo muy sencillo y que además nos va a agilizar el proceso de ver diferentes páginas web en segundo plano y me parece súper útil. Así que así de sencillo vamos a poder abrir enlaces en segundo plano en nuestro iPhone. Hay mucha gente que piensa que Siri siempre va a tener la misma voz, incluso que no la podemos cambiar de nacionalidad. Pues la verdad es que sí, es muy sencillo, nos vamos a los ajustes, nos vamos a Siri y buscar, y hay una opción donde podremos cambiar tanto el acento de Siri como el sexo o el género de Siri. En este caso vamos a poder elegir si lo queremos Siri la voz en español, en mexicano, o si no también vamos a poder elegir que tenga género de hombre o de mujer. Tan sencillo como esto. Yo lo he cambiado pues bueno, porque me hacía gracia, pero en verdad la voz original de Siri también me gusta mucho. Si estás en una conversación un poco incómoda y quieres que alguien te llame y no sabes cómo, pues hay una aplicación que es muy sencilla. Es cierto que no es un truco nativo, pero esta aplicación se llama Fake Call y lo que nos va a permitir es que salte una llamada incluso bastante real que nos va a permitir escapar de esas situaciones incómodas. Vamos a poder configurar el nombre de esa persona, la cara, la foto con la que nos llama y además incluso la interfaz o cuántos segundos queremos que espere para que suene la llamada. Es decir, antes de la conversación podemos programarla y que la llamada suene en medio de la conversación y así decir, ah, perdona, me están llamando, tengo que irme. Así que, bueno, pues espero que os haya gustado este truco. Vamos con el siguiente. Y hay otro truco que es muy fácil. Si queréis medir algo, por ejemplo, y no tenéis una regla a mano, no te preocupes porque en todos los iPhone viene la aplicación de medidas por defecto, y una vez la pulsamos y nos vamos a la opción de medidas, vamos a poder medir cualquier situación, medir cualquier objeto, medir cualquier distancia gracias a esta especie de regla que además no tiene límite. Así que me parece súper útil en esos momentos en los que tenemos que medir algo y no tenemos, pues eso, una regla a mano. Muy útil. Hay veces que estamos en una página web y queremos sacar una captura de pantalla, pero no solo a la página web, a lo que estamos viendo, sino
a todo el documento, a toda la página web. Así que hay una opción muy fácil que es: estamos en una página web, sacamos una captura de pantalla, pulsamos sobre la captura de pantalla y a la derecha veremos una opción que se llama página completa. Vamos a poder guardar esa página como PDF o guardarla también en los archivos en la aplicación nativa de Apple y así poder tenerla en la nube y revisarla más tarde. Me parece una opción muy buena esta de las capturas de pantalla que vino en iOS 13. Hay veces que tenemos el móvil en silencio, pero bueno, pues tenemos las vibraciones activadas y realmente si quieres personalizar las vibraciones a cada contacto es algo muy sencillo. Te vas a ir a tu agenda, vas a elegir un contacto y en la opción de editar vas a elegir tono de llamada. En este caso vas a poder crear aquí ya una personalización de vibración, ¿vale? En este caso vas a crear una vibración personalizada, la haces la que tú quieras, puedes poner incluso una canción que te suene y una vez tengas la vibración le das a guardar y ya estaría. Para ese contacto va a sonar una vibración personalizada que tú verás y vas a saber, ya sé que es esa persona. Este truco lo he dejado para el final porque es algo peligroso, porque nos podemos quedar para siempre con la pantalla en negro, y es que hay una opción que nos permitirá grabar pero con la pantalla en negro, es decir, que nadie sabrá que estamos grabando un vídeo. ¿Esto cómo se hace? Pues es bastante sencillo, simplemente tenemos que en accesibilidad y en función rápida vamos a activar el VoiceOver y una vez vamos a grabar lo que tenemos que hacer es ponemos en la pestaña de vídeo, pulsamos 3 veces sobre el botón de encendido, activamos el VoiceOver, vamos a darle al botón de grabar y lo que vamos a hacer es pulsar 3 veces con 3 dedos en la pantalla. Se va a poner en negro la pantalla y ya podremos grabar todo lo que queramos. Ahora es muy importante porque vamos a tener que volver a pulsar 3 veces con 3 dedos en la pantalla para que vuelva a encenderse la pantalla y ya podemos parar de grabar cuando ya lo querramos. Así es una forma de grabar vídeos sin que se den cuenta las otras personas de que lo estamos haciendo. Mucho cuidado porque yo me he quedado atascado, no se me encendía después, y una opción para quitar el VoiceOver es mantener pulsado y decirle a Siri desactiva VoiceOver. Si eres como yo, que por las mañanas solo pones una alarma y la vas posponiendo muchas veces, no hace falta que mires el teléfono para posponer la alarma. Lo único que tienes que hacer es extender tu mano y pulsar sobre algún botón de subir o bajar volumen y ya estaría. Ya se pospondrá exactamente ni 8 ni 10 minutos, sino 9 minutos. Así que si quieres posponer muchas veces la alarma, que tampoco es lo recomendable, puedes hacerlo de esta manera y no mirando el teléfono y pulsando sobre el botón de posponer. Así que espero que os haya gustado. Todos estos trucos han sido exactamente, creo que 10 trucos. Si queréis saber más, podéis incluso seguirme en TikTok, que tengo ahí un montón de trucos, ya no solo relacionados con iPhone, sino también con aplicaciones externas, que me gusta mucho que sepáis varios trucos. Y también os voy a dejar los vídeos de trucos que he ido haciendo durante estos años, que me parecen súper útiles también y siguen funcionando. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Como siempre, me ayuda muchísimo que apoyéis el vídeo dando un like, suscribiéndoos o incluso compartiéndolos con vuestros amigos, y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Muchas gracias, chicos, chao.